Ese niño limpiaba solo un edificio cada mañana para que su madre pudiera seguir viva. Pero ese día, cuando la mujer más rica del penthouse le abrió la puerta, todo cambió para siempre. Santiago apenas tenía 9 años, pero sus manos ya estaban marcadas por el jabón barato, las astillas del viejo trapeador y el frío de los pasillos sin calefacción. Cada día, desde que su madre cayó enferma, se despertaba antes del amanecer, salía sin desayunar y caminaba con sus zapatillas rotas hasta el barrio más elegante de la ciudad. Llevaba consigo un balde de plástico roto, una botella de detergente diluido con agua y una pequeña toalla que había sido parte de una camiseta vieja. Con eso, limpiaba las escaleras y pasillos del edificio más lujoso de la zona, la Torre La Esperanza. Un nombre irónico, pensaba, porque él no tenía mucha esperanza en nada hasta ese día. El portero, don Ernesto, ya se había acostumbrado a verlo. «Apúrate, chiquillo. Que hoy hay inspección», le decía, sin mirarlo a los ojos. Santiago solo asentía. No hablaba mucho. No confiaba en los adultos. Desde que su madre enfermó, todos los que prometieron ayuda desaparecieron. Familia, vecinos, incluso los maestros. Pero él no se quejaba. Cada escalón que limpiaba era una moneda que llevaría medicina a su casa. Cada pasillo que dejaba brillante era una pequeña oportunidad de comprar pan. El niño no soñaba con juguetes. Soñaba con fiebre que bajara, con una madre que pudiera levantarse de la cama sin toser sangre. Aquella mañana era igual a las otras. O eso creía. Terminó de limpiar el primer y segundo piso. Se detuvo a tomar aire en el descanso del tercero. Sus dedos estaban agrietados, su estómago vacío, pero no se permitía descansar mucho tiempo. Cada minuto contaba. Cuando llegó al último piso, donde estaba el penthouse, dudó. Nunca había limpiado esa puerta. Nadie lo pedía. Nadie salía. Decían que vivía una mujer rica, viuda, fría y sola. Una de esas personas que no miran hacia abajo. Que viven entre mármol, perfume caro y silencio. Pero ese día, había un sobre en el felpudo. Mojado. Cubierto de polvo. Santiago no sabía leer bien, pero reconoció la palabra urgente. Dudó unos segundos, y tocó la puerta. Una vez. Nada. 2 veces. Silencio. Cuando estaba a punto de irse. ¿Quién se atreve a tocar mi puerta a esta hora? La voz era dura. Femenina. Lejana. Santiago tragó saliva. Perdón, señora. Solo, este sobre estaba en el suelo. Yo lo vi. La puerta se abrió. Y allí estaba. Lucía Villarreal. Piel clara, cabello recogido en un moño impecable, bata de seda, mirada de hielo. Sus ojos bajaron hasta encontrar los del niño. Se detuvieron. Santiago sintió que lo atravesaban. ¿Tú trabajas aquí? Sí, señora. Limpio las escaleras, todos los días. Lucía tomó el sobre. Lo miró. Luego lo arrojó sobre una mesita sin importancia. ¿Tienes nombre? Santiago. Un silencio denso los envolvió. Como si el aire esperara permiso para moverse. Tu ropa está sucia. Trabajo, señora. Y hueles a lejía. Santiago agachó la cabeza. No sabía si debía disculparse o agradecer. Pero entonces, algo cambió. Lucía frunció el ceño. No por desagrado. Sino por otra cosa. Algo en el tono del niño, en su temblor, en su humildad sin resentimiento, le movió algo muy profundo.
Algo que ella había encerrado hacía años. Pasa. Deja eso ahí y limpia el pasillo de este piso. Santiago no podía creerlo. Nunca lo habían dejado entrar. Jamás. No en un lugar tan impecable. Sus pies dudaban. Pero ella insistió con un simple gesto de cabeza. Entró. Limpiaba con cuidado, evitando rozar cualquier objeto. Cada superficie parecía de oro. Lucía lo observaba desde la puerta. En silencio. Como quien ve un recuerdo olvidado. ¿Por qué haces esto?, preguntó de pronto. Para comprar medicina. Mi mamá está enferma. No puede trabajar. Lucía sintió una punzada. Un relámpago en el pecho. ¿Y el gobierno? ¿Tu familia? Santiago se encogió de hombros. No hay gobierno donde yo vivo, señora. Solo hambre y silencio. Lucía no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inteligente. Ni un sarcasmo elegante. Solo, silencio. Santiago terminó su tarea, se despidió con educación y bajó corriendo las escaleras. Lucía se quedó de pie. Inmóvil. Mirando el balde sucio, la botella gastada, y el reflejo de su propio rostro en el suelo recién limpiado. No podía dejar de pensar en algo, ese niño no había pedido nada. No había llorado. No se había quejado. Solo había limpiado, trabajado, y desaparecido. Esa noche, por primera vez en muchos años, Lucía no pudo dormir. Porque en los ojos de ese niño había visto todo lo que ella había perdido hacía mucho tiempo. Lucía Villarreal no era una mujer fácil de conmover. Había pasado por funerales sin lágrimas, por matrimonios sin amor, y por cenas de caridad sin corazón. Desde la muerte de su esposo, un político influyente que dejó más enemigos que amigos, Lucía se había encerrado en una torre invisible, construida con rutinas impecables y distancia emocional. No confiaba en nadie. No recibía visitas. No hablaba más de lo necesario. Su mundo era blanco, silencioso, estéril. Pero aquella noche, algo en su mente no la dejaba en paz. El niño. Su voz temblorosa. Su forma de mirar sin pedir nada. El olor a jabón barato. Y, sobre todo, esa frase. No hay gobierno donde yo vivo, señora. Solo hambre y silencio. Lucía se levantó de su cama en medio de la noche. Caminó descalza por el mármol helado del penthouse. Se asomó a la ventana. Desde allí, podía ver los tejados de la ciudad, pero no el barrio de Santiago. Eso estaba demasiado lejos. Y no solo en distancia. En su mesa de centro, el sobre que el niño había recogido aún seguía allí. Mojado, arrugado, olvidado. Y entonces, sin pensarlo demasiado, bajó al vestíbulo. Eran casi las 3 de la madrugada. El portero la miró con sorpresa. «¿Señora Villarreal? ¿Todo bien? ¿El niño que limpia?», preguntó ella, sin responder. «¿Santiago?». Lucía asintió. «¿Dónde vive?». Don Ernesto dudó. No estaba seguro si debía decirlo. Pero había algo en los ojos de esa mujer que no había visto nunca antes. Una grieta. Una urgencia que no podía ignorar. Afuera del centro, por la avenida 40 justo donde empiezan las casas de lámina. Vive en una casita azul. Bueno. Casita es mucho decir. Lucía no dijo nada más. Subió, se sentó frente a su piano, que no había tocado en años, y dejó que el silencio le hablara. Al día siguiente, Santiago volvió.
Tenía una mancha nueva en la camisa. El balde estaba más roto que antes. Pero su actitud era la misma, callada, humilde, precisa. Cuando llegó al piso de Lucía, ella ya lo esperaba con la puerta entreabierta. Buenos días, señora. Buenos días, Santiago. Hubo un segundo de pausa. Un espacio invisible que parecía decir, algo cambió desde ayer. Lucía lo observó limpiar sin hablar. Pero sus pensamientos no se callaban. ¿Cómo podía un niño tan pequeño cargar con tanto? ¿Dónde estaba su infancia? ¿Por qué nadie más lo veía? ¿Cuántos años tienes?, preguntó ella, rompiendo el silencio. 9, casi 10. ¿Vas a la escuela? No, señora. Tengo que cuidar a mi mamá. Y trabajar. A veces, cuando ella duerme, leo un poco. Lucía apretó los labios. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí. Silencio. ¿Y si yo? Lucía dudó. Si yo te ofreciera ayudarte, ¿aceptarías? Santiago dejó de limpiar. La miró. Sus ojos no brillaron. No se llenaron de emoción. Era como si no pudiera permitirse la esperanza. ¿Por qué lo haría usted? La pregunta la desarmó. No lo sé. Tal vez porque no puedo dejar de pensar en ti. Santiago agachó la cabeza. Terminó su tarea. Se marchó como siempre. Sin promesas. Sin despedidas emotivas. Pero esa noche, Lucía tomó una decisión. Se subió a su auto, manejó por avenidas que no conocía, cruzó barrios que había evitado toda su vida, hasta llegar a la casita azul. Pequeña. De madera vieja. Con goteras en el techo. Y un pedazo de tela como cortina. Allí estaba Santiago, afuera, en un banquito roto, leyendo a la luz de un farol público. A su lado, una bolsa con pan duro. Lucía se bajó del auto. ¿Puedo pasar? Santiago la miró como si viera un fantasma. Asintió en silencio. Adentro, el olor a humedad y medicina barata lo cubría todo. En una cama sin colchón, una mujer delgada, pálida, respiraba con dificultad. Tosía cada 5 minutos. Tenía los ojos cerrados. Lucía se quedó de pie. No sabía qué decir. No era su mundo. No era su idioma. Pero algo dentro de ella empezó a romperse. ¿Qué necesita?, preguntó, casi en susurro. Santiago dudó. Todo. Pero con una sopa caliente, ella sonríe. Lucía contuvo las lágrimas. Sacó su celular. Llamó a su chofer. Tráeme medicinas. Una sopa. Y llama a un médico ahora mismo. Esa noche, no volvió a casa. Se quedó con ellos. En silencio. Viendo cómo el médico llegaba. Cómo la mujer mejoraba un poco. Como Santiago, por primera vez, cerraba los ojos sin miedo. Y cuando amaneció, supo que ya no podía volver a su vida anterior. Porque una vez que se ve el otro lado del silencio, es imposible ignorarlo. Lucía no era una santa. Había pagado favores en el Senado. Había cerrado contratos con cláusulas invisibles. Había despedido empleados por mirar 2 veces el mismo documento. Pero nunca, ni en sus noches más vacías, había imaginado que un niño harapiento, con una escoba en la mano, iba a removerle el alma. Santiago se había convertido en su pensamiento constante. Después de aquella noche en la casita azul, Lucía dejó de asistir a sus reuniones sociales. Canceló cenas. Postergó compromisos.
Su mayordomo creía que estaba enferma. Su abogado pensaba que sufría de depresión. Pero la verdad era otra, Lucía estaba redescubriéndose. Cada día, después de sus quehaceres, Santiago visitaba el penthouse. Pero ahora, ya no solo limpiaba. Lucía lo esperaba con libros. Con preguntas. Con meriendas que él al principio no se atrevía a tocar. Y, poco a poco, entre silencios y miradas tímidas, algo florecía. ¿Sabes qué es un haiku? Le preguntó Lucía una tarde. Santiago negó con la cabeza. Es un poema japonés. Muy corto. Pero que encierra un mundo. Como tú. Santiago no dijo nada, pero aquella noche, al volver a casa, intentó escribir uno con su letra torcida en un papel de arroz que Lucía le había regalado. Lucía también había cambiado. Ya no dormía en su cuarto de siempre. Lo encontraba frío. Estéril. Prefería sentarse junto a la ventana del salón, donde podía ver las luces lejanas de los barrios bajos y preguntarse en cuántas casitas azules se repetían historias parecidas. Una tarde, decidió hacer lo impensable, fue a buscar a la madre de Santiago, doña Teresa, para llevarla al hospital privado más exclusivo de la ciudad. No puedo pagar esto, señora, dijo la mujer, avergonzada. Y yo no puedo seguir viendo cómo su hijo se parte el alma, respondió Lucía. Déjeme hacer esto. Por él. La mujer lloró. No de gratitud, sino de alivio. La noticia corrió rápido entre los vecinos del barrio. Algunos desconfiaban. Otros aplaudían. Los niños miraban a Santiago con una mezcla de admiración y envidia. Él seguía siendo el mismo. Pero su vida ya no lo era. Lucía contrató a una tutora particular. Lo inscribió en una escuela bilingüe. Le compró ropa nueva, pero no de marca, ropa que no humillara, que no llamara la atención, que simplemente protegiera del frío. Santiago resistía el cambio con una madurez que solo los que han conocido el hambre poseen. No quiero que piense que me vendí, le dijo una vez. Lucía le tomó las manos, frágiles pero firmes. No me debes nada. Lo que haces por tu madre vale más que cualquier billete. Y, por primera vez, Santiago sonrió sin miedo. Pero no todo era luz. Una tarde, al regresar a casa, Santiago encontró la puerta forzada. Alguien había entrado. No se llevaron nada de valor. No había mucho que robar. Pero dejaron un mensaje en la pared. Los ricos usan a los pobres. Luego los tiran. Santiago sintió miedo. No por él, sino por Lucía. Corrió hasta el penthouse. Subió sin pedir permiso. Entró sin tocar. Lucía estaba en su piano, tocando una melodía melancólica. «No debes seguir ayudándome», gritó Santiago. Lucía se giró. Sus dedos dejaron de tocar. «¿Qué pasó?» Santiago le mostró una foto del graffiti. «Alguien quiere asustarla. ¿O a mí? No sé. Pero esto se está volviendo peligroso». Lucía caminó hacia él. Le acarició la mejilla. «¿Sabes cuál es el precio de hacer lo correcto, Santiago?» «¿Cuál?» «La incomodidad de los cobardes». El niño la miró, confundido pero conmovido. «No dejaré de ayudarte. Ni a ti ni a tu madre. Y si alguien quiere detenerme, que venga a decírmelo en la cara». Fue en ese momento cuando Santiago entendió que no todos los adultos son iguales. Que incluso entre los muros del privilegio podían nacer la compasión. Y que, a veces, los corazones más duros solo necesitan una grieta para dejar entrar la luz. Esa noche,
Santiago volvió a casa con una determinación nueva. Le contó todo a su madre, quien ya comenzaba a recuperar el color en la piel y podía caminar con ayuda. ¿Tú confías en ella, hijo?, preguntó Teresa. Santiago pensó por un segundo. No sé si es buena. Pero sí sé que me escucha. Y que no me ve como un estorbo. La mujer cerró los ojos. Entonces, cuídala. Porque los ricos no suelen saber amar, pero si aprenden, lo hacen con todo el alma. El invierno llegó temprano aquel año. El viento soplaba con violencia en los balcones del penthouse. Lucía, sin embargo, no sentía frío. Caminaba descalza por el mármol, pensando. Recordando. Sopesando lo imposible, por primera vez en su vida, tenía miedo de perder algo que el dinero no podía comprar. Santiago. Desde que apareció, su mundo había girado sobre otro eje. Ya no eran los negocios, los contratos, las inversiones. Era su voz. Su silencio. Su mirada cansada de niño adulto. Y esa mañana, Santiago no había venido. Pasaban las horas. El reloj marcaba las 10. Luego las 11. El mayordomo preguntó si debía llamar a la policía. Lucía negó con la cabeza. Sabía dónde buscarlo. La casita azul estaba en silencio. Lucía llamó. Nadie respondió. Empujó la puerta. Estaba inseguro. Entró con cuidado. Encontró a Teresa sentada, temblando, con una manta en las piernas. Sus ojos estaban rojos. ¿Dónde está Santiago?, preguntó Lucía. La mujer se quebró. Se fue, esta mañana, con una bolsa. Dijo que ya era suficiente. Que no quería que usted se metiera más en problemas. Que los ricos siempre terminan alejándose, y que era mejor irse antes de encariñarse. Lucía sintió una punzada en el pecho. Como si la hubieran acuchillado con palabras. Salió sin decir nada. Su chofer la llevó por calles que nunca había pisado. Preguntó a niños, a vendedores ambulantes, a ancianas en las esquinas. Nadie lo había visto. Hasta que llegó a la estación de trenes. Allí, un vendedor de chicles señaló el andén número 3. El niño con la bufanda rota, lo vi subirse a ese vagón de carga. Va rumbo al norte. Lucía no lo pensó. Corrió. Se quitó los tacones. Gritó su nombre. Santiago. Pero el tren ya estaba partiendo. La mujer cayó de rodillas. La gente la miraba, sin entender. Una dama elegante, llorando por un niño que nadie más consideraba importante. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía no comía. No hablaba. No dormía. El penthouse se volvió un mausoleo. El piano quedó mudo. Las flores se marchitaron. Todo perdía sentido. Hasta que, una noche, sonó el timbre. Lucía bajó. Con el corazón en la garganta. Era una carta. Escrita a mano. Con tinta azul y letra infantil. Señora Lucía. No me fui porque no la quisiera. Me fui porque no quiero que le hagan daño por mi culpa. Usted me enseñó que puedo valer algo. Que puedo ser más que un limpiador de pisos. Estoy bien. Estoy con un señor que recoge chatarra. Me deja dormir en su taller. Un día volveré. Con corbata. Con zapatos brillantes. Y si entonces usted todavía me recuerda, le daré las gracias como se debe. Con respeto. Santiago. Lucía lloró. Pero no de tristeza. Lloró porque entendió que el amor verdadero no se encierra,
no se impone. Se deja volar, y se espera. Pasaron 5 años. Lucía fundó una escuela en el barrio de Santiago. Una escuela para niños trabajadores. Les daban clases, comida caliente y atención médica. Nunca aparecía en la prensa. No buscaba reconocimiento. Solo regresaba, cada jueves, a la casita azul que había comprado y conservado intacta. Una tarde, mientras repasaba los nombres de los nuevos inscritos, una secretaria entró. Señora Lucía, hay un joven en la puerta. Dice que no tiene cita, pero que usted lo conocerá. Lucía levantó la vista. Su corazón, ya maduro, dio un vuelco. Era él. Pero distinto. Traje modesto, camisa blanca, mochila al hombro. Ojos firmes. Sonrisa tímida. Hola, dijo Santiago. Lucía se levantó. No dijo nada. Lo abrazó como una madre que recupera a su hijo. Cumpliste tu promesa, susurró ella. Y usted nunca dejó de esperarme. Esa noche, caminaron juntos por el pasillo de la escuela. Santiago conoció a los niños. Jugó con ellos. Leyó cuentos. Alguien tocó el piano. Lucía lo miraba de lejos. Y por primera vez en muchos años, se sintió completa. Porque al final, lo que el dinero no podía comprar, era precisamente lo que había salvado su alma. Un niño. Una escoba. Y el amor más puro de todos, el que nace sin pedir nada a cambio.